Pues buenos días o buenas tardes, buenas noches, cuando tengan ustedes a bien nuestra audiencia de este canal, del primer canal de entrevistas de marca personal Resiliencia Latina. Nos da mucho gusto que nos acompañen, como siempre. Siempre tenemos unos invitados especiales, ¿sí? Espero que todos estén bien, primero Dios. Gracias por estar aquí. Qué bueno que nos acompañan. Y recuerden que nuestras entrevistas tienen el objetivo de llegar a tocar las vidas de nuestra audiencia con temas inspiradores y emotivos que nos pueden llevar a un emprendimiento. Hoy tengo el placer de presentarles a una persona por demás interesante. Nos conocimos en el área de LinkedIn. Y bueno, antes de darles su semblanza, quiero comentarles que se trata de Alberto Hernández Solís. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, Jesús, gracias por el espacio. Estoy muy complacido de poder estar en este lugar contigo Gracias. y que en verdad que para mí es un honor el que me hayas invitado a pues esta tribuna en la cual podemos poner en la mesa, pues para lo que servimos o para lo que para nosotros representa un placer, que es el poder contribuir y más allá de lo que tú lo haces, porque bueno, yo también te admiro mucho, te sigo y bueno, hemos creado en los últimos meses un cierto vínculo y eso me complace mucho y de verdad que te agradezco que me permitas hablar con tu público. Pues es retribuido, Alberto. Siempre es muy interesante y muy importante para mí también participar ahí en tus medios de comunicación, como lo hemos hecho. Déjenme decirles que Alberto es originario del estado de Tamaulipas, residiendo aquí en Monterrey, Nuevo León, México, para todas aquellas personas que nos están viendo en Latinoamérica y en España. Y es contador y licenciado en Comercio Internacional con maestría en Administración por el TEC de Monterrey y con enfoque en organizaciones por parte de la Universidad del Valle de Orizaba. Sus certificaciones incluyen la consultoría en SAP de ventas, en coach ontológico e instructor capacitador para diseño de cursos por parte del Instituto de Certificación Empresarial de México. ¡Wow! Ha colaborado con diferentes grupos como Shamai del grupo Skanda, que también es conocido por un servidor, Compo Educación y People Technology, así como en empresas privadas muy reconocidas en México. Si las nombramos cada una, pues nos llevamos toda la hora acá de Alberto, ¿sí? Y Así desde el es. 19, fíjense, desde el 2019, promueve y divulga contenido en redes sociales y vaya que lo hace bastante regular, incluso varias veces al día. Sí, hemos terminado por ahí en la noche también platicando muy amenamente con toda la audiencia que tiene aquí Alberto. Actualmente dirige y conduce el podcast de Alberto Hernández, enfocándose en su método de gestión de proyectos personales y academia de procesos personales. Es una parte muy interesante que ahorita nos vas a platicar, Alberto, cómo es el Claro que sí. poder llevar procesos que nosotros veíamos en la empresa o disciplinas que nosotros veíamos en la empresa a la vida personal. Además de lo anteriormente mencionado, se encuentra escribiendo su primer libro en donde plantea una metodología funcional para apoyar a personas para crear su propio sistema de gestión personal. Vamos a platicar con Alberto. Soy muy preguntón, Alberto. Sí, regularmente Bienvenido. las personas que están aquí me dicen qué bárbaro, cuántas preguntas, pero lo importante aquí es que la audiencia llegue a conocer a la persona detrás de los servicios que tú proporcionas. Bienvenido. Muy bien, pues vamos a comenzar. Fíjate que es muy importante para la audiencia y para un servidor que nos puedas hablar un poco sobre ti y cómo te involucraste en el campo de la integración de proyectos personales. Bueno, esto es relativamente reciente. Jesús Sí, es realmente tiene muy poco tiempo. Comparado con todo lo que describiste en mi semblanza, porque al final somos completamente, es curioso, ¿no? Pero la gente busca la seguridad. Y siempre le digo a los chavos universitarios que es triste que lo que más se busca es lo que menos hay, ¿no? Y algo que me ha caracterizado por mis formas de ser y de pensar sí, es la constante transformación. Entonces, sin embargo, digamos que he vivido
por etapas mi vida o he tenido varias vidas en esta, en la que terrenalmente estoy y estamos viviendo en este momento. Em, digamos que de los 0 a los 20 años, o más o menos, tuve un estilo de vida que me caracterizó por una búsqueda y una experimentación hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Sí. Y después entré en un esquema en el cual todos esos proyectos de los que hablas, que pues necesitaríamos ahí un rato para poderlos detallar, fue otra etapa de mi vida en la cual me basé en hacer algo que no me gustaba del todo, pero que me dejaba dinero. Ah, ok. Muchos jóvenes se van a identificar con eso, con esa idea, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos dicen nuestros padres, no hagas eso porque no te va a dejar dinero, entonces mejor haz esto que sí te deja dinero? Y pues, ¿qué crees? Hace unos meses decidí dejar todo ello. Y no porque tuviera mucho dinero, digo, sí, sí nos va bien en el ámbito de los sistemas, tú lo sabes, eres también especialista en ese tema. Sí. Sin embargo, te cuento la anécdota. Me fui de vacaciones con mi hijo el año pasado, en medio de una situación complicada dentro de unos proyectos que yo tenía profesionalmente, Ok. y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vámonos unos días de vacaciones. ¿A dónde? No sé, vamos a agarrar el coche, vámonos. Sí, ni siquiera nos esperamos a la entrega de papeles del colegio, pedimos permiso, íbamos a salir, nos fuimos. Nos fuimos 23 días, Jesús. Nos Sí. fuimos 23 días y tuve la oportunidad de enseñarle a mi hijo todas los lugares donde había vivido en México, ¿sí? Nada más me faltó Michoacán, pero la gran mayoría de los lugares donde nací, donde crecí, donde me desarrollé, donde trabajé, le presenté amigos. El ejercicio era para que él tuviera esa experiencia, pero también fue para mí. Ahorita vas a entender a qué me refiero cuando digo que es para mí. Ok. Y eso nos va a llevar a contestarte la pregunta o el planteamiento que me hiciste. Entonces, nos la pasamos fantástico. Vivimos de todo, de todo. Yo creo que ha sido lo más maravilloso que he vivido en mi vida. Regresando del viaje, empiezo a conectar con mis labor que yo normalmente tenía aquí y me curiosamente empieza a ser muy recurrente el que varios compañeros me dijeran, oye, es que mira que échame la mano porque necesito que me apoyes con esto porque ahorita estoy un poco enfermo. No me podrás apoyar consiguiendo otro consultor que haga esto, esto, esto. Sí, sí, porque yo en ese tiempo también conseguía recursos. Sí, Ok. por supuesto. Entonces, y de repente me enteraba que por ahí otro colega de más o menos de mi rango de edad, 45, 50, entre 45 y 55 años, estaban metidos en problemas de salud, ¿sí? Una muy buena amiga me informa que tiene cáncer. Ay, Otra buena amiga me informa que la tuvieron que operar ya 2 veces y que yo tenía por lo menos más en ese inter del año que no habíamos hablado, em, ya la habían operado 2 veces del cerebro y bueno, así recurrentemente, desde agosto hasta diciembre, fallecieron en total hasta la fecha hasta diciembre solamente habían fallecido 12 colegas, ¿sí? caray. Fallecieron 12 colegas y hasta ahorita van 26, ¿sí? Wow. 26. Y no estamos hablando de cuestiones así como de la pandemia, ¿no? Estamos No, hablando no, no, de otro no, no, tipo de no, cosas. nada que ver con la pandemia. Ninguno falleció en mis registros, y te digo registros porque me lo tomé muy en serio. Sí. Empezaron a fallecer de infarto, los hombres principalmente. Ahora, te digo, invariablemente los 26 que han fallecido son hombres. Wow. ¿Sí? Ninguna mujer, afortunadamente mis amigas y colegas ahí la llevan, no están al 100%, pero ahí la llevan. Em, ¿Qué te quiero decir con esto? Empecé a tener como una especie de shock, dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿no? Y empecé a investigar, contactar con sus familiares y preguntarles, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Para no darte tanto dato ni aburrir, pero mis estadísticas concluyeron que la mayoría de esas personas que fallecieron estaban sometidos a Exacto. un estrés profesional muy alto y familiar y social muy alto, porque la gran mayoría, el 90% de estas personas que han fallecido hasta el momento coinciden en algo. Tienen de 2 a 3 hijos, los hijos viven en la misma casa, casados con la misma persona, eh,
sometidos a un estrés importantísimo siendo consultores de sistemas o profesionistas de nivel ejecutivo Sí, y algunos con hijos recién casados y que, y con un compromiso económico o hipotecario, llamémoslo así, muy fuerte. alto, muy, muy alto, ¿sí? Ujú. Em, y eso me hizo pensar y dije, de por sí yo ya no estaba desde hace algunos años muy cómodo con el tema. Si tú analizas mi timeline laboral, desde 2014 yo empecé a hacer algunos cambios muy importantes. Sí, Siempre me ha gustado correr, me ha gustado hacer ejercicio, me ha gustado cuidarme. Siempre estoy experimentando incluso con mi cuerpo, con algunos regímenes alimenticios. He vivido de todo en ese sentido y deportivamente también. De hecho, en la secundaria me decían Sport Billy porque me metía en todos los deportes. No era bueno en ninguno, pero en todos jugaban. Entonces, tenías de todo un de poquito. todo. No, no, no. En prepa jugaba voleibol, jugaba basquetbol, fútbol, tenis, iba al gimnasio ya desde la prepa. Entonces, en todo, estoy metido en todo, ¿no? Em, y esto me llamó mucho la atención y dije, ¿sabes qué? Quiero pensar que este es un mensaje que me está llegando. Siempre he querido salirme de este mundo de la consultoría porque nunca me gustó. O sea, lo hacía por el dinero, lo hacía por las relaciones, Así lo es. hacía por los viajes, lo hacía por todo menos esencialmente por trabajar en ello, por realmente convencido de que me apasiona. Yo conozco profesionales que son apasionadísimos de su trabajo y los admiro por cómo se apasionan de ser consultores de esa API, qué buenos son. Em, y dije, no, a mí lo que siempre me ha gustado, lo que siempre, el pretexto de ser lo que siempre he sido, ha sido el ayudar a las personas, el integrar a las personas, ¿sí? El traerles el recurso que les va a ayudar a resolver la situación. Incluso algún momento dije, bueno, si no quiero ser consultor, quiero ser administrador de proyectos. Y fui administrador de varios proyectos dentro de mi línea profesional. Sin embargo, pues te estigmatizan y ya como consultor, como consultor, consultor. Entonces no había muchas oportunidades de eso. Entonces, así fue como nace en noviembre pasado, mi inquietud por deslindarme y desapegarme de todo lo que estaba. Además, tuve algunos temas personales ahí muy extraños y que también impulsaron mucho a que decidiera dejar por completo la consultoría y dedicarme ahora sí, con base en otros estudios que tengo como coach ontológico, como diseñador de cursos y de capacitación avalado y certificado por bla, 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 todos estos temas. Y, y sobre todo que me empecé a interesar mucho en un tema que es la biodecodificación, ¿sí? Em, y algo que fue muy importante para tomar la decisión, Jesús, Sí. decidí que me iba a dejar de importar lo que la gente pensara y que iba a empezar a enfocarme a resolver problemas. A resolver problemas con las herramientas con las que ya poseía identificando un amplio número, porque no son pocas personas las que están en esa situación. Hoy en día son casi 300,000 personas las que mueren en este país por hipertensión y diabetes. Es un número escandaloso y que nadie dice nada, ¿sí? Y que nadie dice nada. Claro. Y la gran El mayoría área de TI es es una un usuario, sí, es una fuente es un de, usuario de calendario exacto. en ese dato. Ayer lo platicábamos ahí en los temas en los que yo recurrentemente genero aquí de contenidos y la gran mayoría me decía un CFO que, que, que él tiene diabetes porque fue sometido a un alto estrés y no supo gestionar sus emociones y por consecuencia se convirtió en un diabético. Y Ah, que hoy aunque él quisiera, fíjate lo que me dijo, aunque él quisiera con su experiencia tener un equipo mucho más consciente de la importancia de su salud, él ya lo considera prácticamente imposible y que esta tiene que ser una labor individual, porque a nivel empresarial es muy complejo que pueda establecerse una política en la cual tú puedas obligar, ¿sí? A través de un esquema de educación interna o lo que sea, la gente ya no te hace caso y a la empresa ya casi no le importa. no, no le importa. A Entonces, la empresa, mientras le des los resultados
Tu situación de salud es tuya solamente. No Así le es, preocupa ni siquiera al área de recursos humanos, ni siquiera al CEO, ni a siquiera a los dueños de las empresas. así es. Entonces, en esa tesitura, digo yo, bueno, voy a empezar a dedicarme a esto de lleno, ¿sí? No en una situación en la cual, aparte refuerzo mucho que los clientes pagan cuando quieren, ¿sí? Te pagan lo que quieren, te pagan como quieren, se ponen de malas en el momento en que te van a pagar y se empiezan a ofender por todo, ¿no? Entonces dije, yo no quiero aguantar esto, prefiero pasar una etapa de transición que va a ser compleja, que ha sido muy compleja, pero que afortunadamente en este momento siempre me ha ayudado estas coyunturas para poder entender de quién estoy rodeado, de quién estoy apoyado y cómo es que en verdad de quién debo sentirme arropado y para poder continuar en esto. Y hoy te lo digo con muchísimo orgullo personal y con muchísima satisfacción, está caminando esta nueva vida y la cual pretendo seguir hasta el último día de mi vida. Pues te felicito por haber tomado una decisión exactamente en uno de los puntos fuertes de tu carrera, porque en el área que antes veías eras totalmente exitoso. Incluso a nosotros, a varios de nosotros nos llamó la atención de tu cambio de imagen, tu cambio de perfil, incluso en las redes sociales. Es Y correcto. ahora, pues ya sabemos cuál fue la razón, ¿no? Pero De dime, hecho, te soy honesto, perdóname, eres el sí, primero a que le explico ¿ah? detalladamente esto. A nadie se lo había explicado, ni a título personal, ¿No? porque una de mis reglas fue no tengo por qué dar explicaciones. Este es, Definitivamente que no, sí, definitivamente que no. Esa es una de las principales características de poder crear una marca personal como la que tú estás haciendo. O sea, no te importa lo que digan, tú ve exactamente por los objetivos que te has trazado. Pero dime una cosa, Alberto, ¿qué te motivó a hacerlo masivamente y a tener como base la red de LinkedIn para tus podcasts, conferencias y divulgación en general, inicialmente? bueno, primeramente tengo que darle crédito a quien me impulsó a utilizar esta red como base, ¿no? Como Sí. principal fuente de divulgación, que fue mi amigo y colega Filiberto Can. Sí, un día, en una circunstancia compleja, le marco por teléfono y le digo, Filiberto, ¿sabes qué? Estoy muy perdido, ayúdame. ¿Qué pasó? Y le empiezo a platicar la situación. Me dice, defínete en una sola línea. Y me empieza a explicar sus conceptos, me da incluso él es una persona que tiene mucha fe, yo no lo soy tanto. Eh, y sin embargo, algo pasó ese día, porque incluso en ese viaje que tuve con mi hijo, conviví en Querétaro con él cuando él estaba viviendo ahí, pasamos unos días ahí en Querétaro y fue, o sea, realmente hay personas que te marcan en tu vida. Y si hay algo que yo he aprendido en estas circunstancias y que me ha marcado mucho en lo particular para poder tener una postura, es saber ser agradecido con las personas que nos ayudan cuando necesitamos que nos tiendan una mano. Y ese es Filiberto Cano y de verdad que lo reconozco. Ojalá que algún día tengas Oportunidad de la conocerlo. oportunidad, sí, Claro, de conocerlo, saludarlo y tenerlo aquí en este espacio. Un abrazo fraternal para él, que de verdad que lo valoro mucho. Y empecé a tomar sus recomendaciones, empecé a tomar una línea. Yo pensaba, fíjate lo que son las cosas, yo pensaba que en Facebook iba yo a volverme muy popular y muy famoso. Y yo dice, no, no, y hasta pagaba yo campañas y wow, ¿no? Y en esa primera etapa en la que colaboraba con varios chavos universitarios, era yo iluso en dos aspectos. Pensaba que en Facebook e Instagram iba yo a lograr mi objetivo, no ser famoso, sino poder llegar a la mente de las personas y a su corazón para claro. que hicieran una conversión. Y la otra era creer que los jóvenes iban a ayudarme, los jóvenes universitarios pujantes, ansiosos, con hambre de no, ninguno de los dos. Entonces cambié el ajuste y ahora eh, recalculé hacia LinkedIn, que es la red de los profesionales que te escuchan más, que están más conscientes, ¿sí? Y que rodeado de un grupo de gente con muchísima experiencia, como Ernesto Chora, que tú lo conoces, que Sí, es uno claro. de mis grandes colaboradores de este Un espacio. saludo.
Un saludo para el buen Ernesto Chora, es un buen maestro. De hecho, yo le he dicho, y por el aprecio y reconocimiento que le doy, le digo, en lugar de que haya calles que se llamen, con todo respeto, pues, no sé, el prócer de la patria que sea, para mí debería haber una calle que se llama Ernesto Chora, por todo lo que ha hecho. Y no solamente él, o sea, no me estoy tirando para que me levanten, no. Yo creo que tú mismo estás generando muchas cosas que hoy en día tienen que ser más reconocidas que muchas cosas que ya son historia. Entonces hay que reconocerle a estas personas como Ernesto, como su hermano, como mucha gente. Claro, Y siempre hay. de hecho, Ernesto Chora ha estado aquí con nosotros. Tenemos Sí, sí, una, eh, una entrevista bastante interesante por ahí grabada. sí, sí, sí. Y así como él, muchísima gente. Claro, cada quien realza a sus héroes, ¿no? A quienes admiras. Así es. Yo lo reconozco y yo lo admiro mucho. Y creo que así como Filiberto y como el ingeniero Chora, este, ellos me han ubicado y me han facilitado este proceso de generar contenido con esto que tú mencionas, que bien, bien, bien lo dices y qué importante es tenerlo claro, el ser constante, el ser constante, el ser constante. He tenido muchos momentos de inconstancia, pero cuando me hizo clic lo que tenía que hacer, no hay vuelta atrás. Es continuar ajustando, recalculando y continuar, continuar, continuar. Y eso es la forma en la que llegué a hacer esto, Jesús. Muy bien. Dices que llevas pues relativamente poco tiempo en esta nueva faceta tuya, ¿sí? Dime, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque a lo largo de este tiempo? Híjole, es que es lo que te digo, realmente la evolución más fuerte, así como dicen en los autos Fórmula 1 las evoluciones famosas, fue esa transición de dejar de, no es que le haya perdido la fe a los jóvenes, sino siento que ellos no van a la velocidad que requiere mi proyecto, por un lado. Y por el otro, dejé de pensar en objetivos y empecé a centrarme en proyectos. Ok. Un buen día desperté y dije, a ver, ¿para qué me sirvió ser consultor? Esas típicas preguntas, ¿por qué esto me pasa a mí, no? Típico. Y empecé a razonar porque me encanta hacer cuadros y me encanta hacer gráficos y me encanta hacer procesos. Y llegué a la conclusión de que todo eso que durante mucho tiempo no me gustó me sirvió para entender que prácticamente todo se tiene que basar en proyectos. Y dije, es por ahí. Mira, no sé si te ha pasado, Jesús, Sí. pero hay veces en que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, ¿no? Pues, hubo un buen día en que todo llegó junto. El concepto que tengo ahorita de generación de contenidos, la forma en que lo estoy haciendo ahorita, la gente con la que lo estoy haciendo ahorita, todo sucedió muy rápido y sucedió de repente. Quizá abrí más mi percepción al respecto de muchas cosas por circunstancias que viví, porque cuando tienes hambre o cuando tienes miedo o cuando estás en una situación, digamos, compleja, te abres más al aventarte a hacer cosas, a intentarlo. Eh, Te soy honesto, no podría decirte cuál fue la fórmula mágica o la ecuación para llegar a esto. Simplemente se dio porque tenía que haber estado en ese estatus de, 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 mm, de ausencia, de escasez, de hambre, reitero el tema de hambre, y no un hambre eh, física, sino un hambre de verdaderamente hacer que una comunidad en la que vivimos, un colectivo, una sociedad en la que vivimos creyente de cosas que hoy se están dando cuenta que no realmente funcionan, esa forma de creer que debes de tener un trabajo seguro, debes de casarte, debes de tener hijos, debes de, y cuando tienes entre 45 y 55 años y de repente te mueres y no tienes ni siquiera una póliza de seguro porque no le pusiste atención o no leíste las letras chiquitas, Así es. eh, deja, me deja mucho para reflexionar. Entonces, me puedo considerar afortunado estar rodeado de la gente adecuada para este proyecto y me puedo considerar también con la fuerza para no rajarme. Esto ha sido gracias a estar principalmente enfocado
y obsesionado con lo que quiero hacer, ¿sí? Es una palabra muy fuerte, eh, pero empecé a obsesionarme a que esto funcionara porque tengo mucha fe en que le sirve a las personas y ya lo estoy empezando a ver. ¿Sí? No hay una metodología, no hay una fórmula, no hay una ecuación, no te lo podré explicar de ese modo. Ha sido mucho trabajo, mucho trabajo, porque por mucho que veamos un LinkedIn, que por mucho que me gusta la red, hay muchísimos posts en los que dices, ay, no me digas, con esos 5 voy a hacer todo eso. Sí. Y luego trato de ser mesurado, te lo prometo. Pero a veces por inbox les digo, oye, sorry, güey, pero te lo prometo que esos ya les he dado check y no, todavía sigo siendo pobre. Todavía no soy el líder que todo el mundo quiere, todavía me falta carisma, todavía me faltan muchas cosas. Y lo dices con una vehemencia y con una seguridad que, wow, ¿no? Entonces, yo no creo en eso. Yo creo en los sistemas personales, pero no creo que haya un sistema que resuelva los problemas de todos. No, es que para vender humos, pues yo creo que cualquiera, ¿no? Entonces, hay Sí, ciertos contenidos ahí que, incluso en los comentarios, yo he criticado mucho esa parte en donde LinkedIn te da una mejor exposición si tú comentas en los contenidos de otros, pero hay unos que, como coloquialmente decimos aquí en el norte de México, se la bañan, o sea, son exagerados sí. de solamente comentar por comentar. Y los comentarios son para, ya sea para complementar la idea del contenido o para dar un enriquecimiento a, al contenido que se tiene. Entonces, sí hay todo ese tipo de cosas ahí en LinkedIn. Sí. Oye, Alberto, fíjate que, digo, yo he hablado mucho en mis podcasts acerca de la empatía que debe tener cualquier persona ofrecedora ahí de servicio, ¿no? ¿Cómo evalúas tú y desarrollas tu empatía hacia aquellos con quienes trabajas o se convierten en tus clientes? Mira, es muy simple. La gente normalmente tiene el problema, siempre tenemos el problema. Te voy a platicar una historia rápida de Sí, que lo tengo muy presente. Casi nadie, casi todo el mundo habla de empatía, pero muy pocas personas la ejercen. así es. Todo el mundo lo dice como discurso, pero pocos lo tienen como filosofía o como rutina en su vida. Totalmente de acuerdo. Una vez, es que les decía a los estudiantes, no me puedo olvidar de mis estudiantes, pero les decía, no me digas lo que lo que crees que yo quiero escuchar, dime lo que sientes, sé honesto, sé transparente. En una ocasión aquí en el complejo de edificios donde vivo, donde tienen su casa, el, hubo una reunión de vecinos para, para decidir quién iba a ser el nuevo presidente de la mesa Sí, directiva. ok. Y yo levanté la mano, a mí no me, a mí no me invitó nadie, yo levanté la mano porque así soy de metiche, ¿no? Y yo ya había hecho un plan. Y una de mis propuestas principales, además de todos los temas que implican en la gestión de un conjunto habitacional, fue que había que atender y poner atención en cosas humanas. Y les puse una lista de situaciones, además de la seguridad, que eso tendría que ser una prioridad, pero les puse que los cajones que estaban subutilizados o desaprovechados, en donde meten carritos para poner, para que la gente lo lleve para subir su mercado, sus Sí, cosas su del súper. carro y lo traigan así de su súper hacia su casa, los convirtiéramos en un cajón habilitado para tener ahí productos de consumo. Y me dicen, ¿y eso para qué? Digo, porque no sé si lo sepas. No sé si conozcas a tus vecinos, pero aquí hay varios vecinos que en la noche no tienen para comer, por mucho que tengan un departamento de $100,000 o de $120,000. Ujú. ¿Sí? ¿Tú no crees que porque los ves que traen ahí un Mercedes o que traen, hay mucha gente que tiene una habilidad tremenda para dar a aparentar lo que no es y en la noche se está muriendo de hambre? ¿Sí? No tiene un solo peso para ir al Oxxo y traerse lo que sea para comer. Y no me lo aceptaron. No me lo aceptaron porque no conocen realmente la situación, esos espejismos que hay en la vida. Y sí que los hay, ¿eh? Sí que hay esos casos, porque te repito, soy muy, me meto en todo, ¿no?
y me ha tocado ver ese tipo de circunstancias. Les digo, incluso para las personas que trabajan aquí, que colaboran, eh, yo recomiendo que ese sea su negocio, porque la miseria que les pagan, ¿sí? Además de eso, podría representar un negocio para ellos, que ellos reabastecieran esos lugares y que las personas que quieran contribuir y que ese producto que esté ahí sea disponible de manera gratuita para quien lo necesite, ¿no? Y me empezaron a decir, no, porque mira, se lo van a robar y que es que, ¿por qué ves lo negativo? Sí, que se lo roben si quieren, ¿no? Pongan cámaras para ver quién se lo robó y que no pagó. Le digo, cuando, tú lo sabes, cuando vamos al WeWork, perdón, ya he dicho muchas marcas, ahí bórralas, ¿no? No, está Pero bueno, perfecto. Al cabo yo no tengo ninguna, bueno, ninguna restricción. restricción al Cuando respecto. íbamos al WeWork, el WeWork tiene un espacio de comida que lo pagas electrónicamente, si quieres, ¿no? Hay mucha gente que va, lo agarra, se lo come, se lo olvida y no lo paga, o de manera deliberada va, la toma y no lo paga. Entonces, si hay lugares que hacen eso, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que importarte si la paga o no la paga? Es algo que debe de estar puesto para la gente que en verdad lo necesita y tener una estrategia de recuperación. Entonces, eh, la junta duró 3 horas y 2 horas nos tardamos hablando de eso porque la gente no me entendía y yo tampoco quería que se quedara nada más así, porque entre eso puse otras 12 propuestas en esa misma tesitura y no me eligieron como soy muy mal candidato de la 4T para el gobierno de para el gobierno de este edificio. Entonces, em, cuando se trata de empatía, yo creo que primeramente se tiene que conocer el entorno y la realidad del grupo o del colectivo al que perteneces o de la sociedad a la que perteneces. Yo hoy en día, por mis servicios, mi querido Jesús, yo no cobro. Ujú. Y tú dices, ¿cómo vives? No, yo no cobro. Aclaro, yo no cobro. Mis clientes me pagan. Mis clientes quieren pagarme, ¿sí? Primero tiene que ser importante que ellos quieran pagarme, ¿sí? Porque en razón de mis resultados, yo gano, no pongo tarifa. No le pongo una tarifa a la gente porque soy empático. ¿Y cómo soy empático? ¿Sí? Yo sé que pueden surgir personas que van a decir, ¿cómo es posible que eso diga este cuate? Porque hay que cobrar, porque mientras más alta tu tarifa, ya sabes, todas esas cosas que algunos tienen ese punto de vista y yo lo respeto, yo no lo comparto porque lo que la gente quiere de entrada es quitarse el dolor. Y si todavía vamos a empezar a negociar antes de trabajar, digo, no, trabajemos. Ayer y antier recibí a unas personas a través de Zoom por un problema que tenían muy fuerte, sí, muy, muy fuerte. Y me buscaron, las ayudé, resolvimos el problema súper rapidísimo y, y no me han pagado, pero no importa. Bueno, perdóname, ya me pagó una, ya me depositó una persona. Okay. ¿Cuánto? Lo que ellos quieran pagarme. Y no porque mi trabajo no valga, sino porque lo importante no es lo que me paguen y cómo me paguen o cómo sea mi esquema, sino lo importante es resolver el problema, porque sé que cuando necesiten algo, me van a buscar. Y lo que yo no busco es resolverles una situación con una tarifa alta para que valoren mi trabajo. No, lo que necesitamos es resolver problemas y no ser un stopper. Como sociedad, eso es lo que estamos necesitando, el que seamos un factor de solución. Y la mejor forma de ser empático, Ujú. desde mi punto de vista, es darle prioridad a iniciar el proceso sin que te preocupes cuánto te va a costar o cuándo lo vas a pagar. Bueno, en Esa es cierta esa es mi forma, forma. estás dejando que los clientes vean los resultados, ¿sí? Para que ellos emitan y digan, bueno, pues este cuate sí realmente me ayudó, ¿ok? Y si tienen la posibilidad de hacer una retribución, pues perfecto. Se podría decir que trabajas por resultados. Exactamente, es como normalmente a nivel empresarial llamamos por resultados. Sin Así embargo, es. es una utopía, porque casi nadie trabaja por resultados. Así es. Casi nadie. Y los sindicatos ahora por eso se han convertido en una institución o en una organización, perdón, obsoleta, que ya nadie le hace caso, porque su naturaleza va hacia otro lado. Pero lo respeto, cada quien que se integre. Yo así trabajo y es la manera de yo ponerme los zapatos de las demás personas. Que si me Ok, mintieron, que no pueden, es problema de ellos. Es mi filosofía, es mi política, perdón. muy bien. Bueno, pues para la audiencia, recuerden que los datos de contacto de Alberto se despliegan en esta entrevista en todo momento
por si tienen alguna pregunta que puedan dirigir de manera directa, ya que esta entrevista está siendo grabada y en un momento dado pues no podemos tomar las preguntas en este momento. Alberto, yo sé que tú has utilizado los medios o herramientas de las redes sociales para tocar las vidas que dices, ¿sí? Dime, ¿cómo, o más bien, cuáles han sido las apreciaciones personales que tienes sobre las situaciones que enfrenta un individuo en la actualidad en términos de integración personal y desarrollo de proyectos, lo que tú has tenido? O sea, ¿en Bueno, qué parte ha sido más importante de lo que has visto en la el, ayuda y pues sesiones o mentorías, como tú le llames, para la atención a tus clientes? yo lo que creo que es el gran problema de esta actualidad, más allá de la ansiedad y la depresión, que vienen de lo mismo, es la falta de autoconocimiento, mi querido Jesús. O Exacto. sea, la gente conoce perfectamente cuántos tiros a gol tiene Guiñac, dónde nació, cuántos hijos tiene, en qué colegio van. Saben perfectamente cuántas veces se ríe Dua Lipa y Celine Dion, y conocen perfectamente cuántas veces, cuánto tiempo se tarda el presidente en decir un discurso que a lo mejor lo pudiéramos decir en 2 minutos, y la gente conoce hacia afuera una cantidad de datos increíble. Pero si tú le preguntas información personal, no la saben. Yo siempre le pregunto a los estudiantes cuando me invitan a conferencias y demás, o cuando doy clases o algún curso, la misma pregunta, y se la hago a tu público para, para que se la hagan a sí mismos y sean honestos. Eh, la gran mayoría no conoce la respuesta, pero siempre les pregunto, oye, ¿tú pronas o supinas? ¿Sí? Hágansela, auditorio de Jesús, háganse esa pregunta. ¿Pudieras repetir la pregunta que hiciste? ¿Tú pronas o supinas? ¿Tú pronas o Es supinas? una pregunta. ¿Tú como persona, como individuo, pronas o supinas? ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Si quieres tuyo, ya la gente ya lo razonó, dice, Puta, quién sabe qué está hablando la gran mayoría, ¿no? Fíjate, te digo cuál es la respuesta que me dan la gran mayoría de mis alumnos y de la gente que va a mis reuniones. Sí, Me dicen, ¿cómo? Esa es la respuesta. ¿Cómo? Sí, o sí. sea, la respuesta tendría que ser de alguien que se autoconoce, ¿sí? Ahorita tú ya me darás tu respuesta, pero la primera respuesta tendría que ser depende, ¿sí? ¿Por qué depende? Ahí es eso, los que son mis alumnos ya conocen esa rutina mía, pero ¿por qué depende? Porque depende de qué contexto me estés hablando. Sí, ahora te pregunto a ti, Jesús, ¿tú pronas o supinas? Pues depende de De- qué contexto estés hablando. ok, en el contexto más convencional en la cotidianidad, al caminar, ¿pronas o supinas? Mm, no, estoy confundido. Ok, 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 ok. Yo sé que te lo pude haber dicho como en la forma en la que te lo voy a decir ahorita, para facilitar el proceso, pero Sí, el término adecuado, ¿sí? Para todo el contexto del movimiento corporal es pisas hacia adentro o pisas hacia afuera, ¿sí? ok. Pisar hacia adentro es que pronas, ¿sí? Pisar hacia afuera es supinar. ¿Cómo te das cuenta? Pues en dónde se desgasta el zapato. Sí, claro. Y quizás sí sabes que supinas o pronas, pero no tienes el contexto de los beneficios de ajustar tu calzado para hacerlo lo más posible neutral, porque te puedes convertir en un super supinador, ¿sí? O en un sobresupinador, o sea, pisar hacia afuera. Y esto tiene un efecto catastrófico. No sé si has visto que hay muchas señoras, en mayoría, que tienen unas piernas muy encorvadas por Sí. determinada rutina que tienen, o chicas que pisan mucho hacia adentro y que las rodillas les chocan, les pegan, Lo que ¿sí? coloquialmente decimos como zambos. Exacto, o al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que tú te cuidas mucho y vas al gimnasio y demás, quiero pensar que tienes tus registros al día, ¿no? Todos los Lo de presión en la estado, presión latidos en estado de reposo, y así es. azúcar, todos esos detalles son muy importantes para alguien que se cuida, para ser congruente. Pero Ujú. la gran mayoría de la gente no. Y si así está de desordenado algo que es tan básico y tan superficial,
Imagínate el autoconocimiento de las emociones. No, pues no. Entonces, es ahí donde yo creo que lo que he notado en esta labor que he hecho y lo que he ratificado y confirmado a través de los proyectos que he venido desarrollando, ahora con más intensidad en estos últimos meses, es que la gente, fíjate, Sócrates lo dijo, conócete a ti mismo, ¿no? Y eso lo dijo hace 5000 años. Y la gente sigue sin conocerse a sí mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay varias rutinas, varias teorías al respecto. Y, sin embargo, mi labor recae en eso. Ayer atendí a una persona que tenía una serie, un conflicto muy importante en su vida que la hacía bloquearse. Y la razón por la cual tenía ese bloqueo era por algo que aparentemente había olvidado o quería olvidar de sí misma. Nunca nadie, te prometo, y con esto cierro este punto, nunca nadie me ha dicho que tiene un conflicto personal porque no se sabe cuántos goles metió en la temporada 2018 Ah, Guiñac, no. ¿sí? Entonces, realmente la gran pesadumbre del ser humano hoy en día en el ámbito en el que yo me muevo, y te puedo asegurar que en cualquier ámbito profesional, es la falta de autoconocimiento. Y de ahí lo extrapolamos a la empresa, la falta de autoconocimiento de tus equipos de trabajo, la falta de autoconocimiento de tu empresa y la falta incluso de autoconocimiento de la filosofía que esencialmente tienen los negocios. No podemos seguir trabajando con empresas, ¿sí? Donde personas que no están trabajando en sí mismos, cómo poder confiar en personas? Yo sé que hay que dar trabajo, pero, y que a veces no queda de otra, hay que contratar a alguien para que haga el trabajo que no pueden hacer todos, ¿no? Pero, ¿cómo poder contratar a alguien que no tiene esa disciplina de autoconocimiento, Jesús? Entonces, eso es lo que yo considero importantísimo en esta labor y que todos los días es lo que me motiva a levantarme, porque hay muchos. Muy bien, Alberto. Pues yo pienso que a través de toda la difusión que has tenido en las diferentes redes y de forma masiva, también pudieras haber tenido pues atracción de clientes o leads, como le llamamos, a través de referencias, ¿no? De lo que llamamos de boca en boca, ¿no? Sin embargo, ese tipo de personas que llega contigo, que no ha visto tus podcasts o que no ha escuchado tus podcasts, no ha visto tu contenido, etcétera, tú tienes que generar un rapport, o sea, tienes que generar una confianza y credibilidad con ellos. ¿Me puedes dar algunos puntos breves de cómo generas esa confianza para aquellos que no te conocen? Y yo creo que uno de los primeros es ser orgánico. ¿A qué me refiero con eso? Casi no preparo nada, te soy honesto. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía de los posts que hacen en LinkedIn, que te ponen el uno 2 3 de cómo ser líder. El uno 2 3, o sea, no. Cada caso es un caso. Entonces lo que trato y lo aclaro siempre, no estén esperando una receta mágica, no estén esperando una fórmula mágica, no hay una pastilla para resolver tu problema, no hay una pastilla general. Quizá te va a quitar el dolor temporalmente, pero va a regresar. Entonces lo Ajá. que busco es que me perciban como alguien que tiene el interés genuino de entrar en el one-to-one, ¿sí? Más que volverme un speaker tremendo, ¿no? En el cual quiera que me aplauden, no, o sea, espérate, si yo percibo que alguien tiene una emergencia aquí abajo y que hay que atenderlo, pues me bajo y lo atiendo o ayudo. Ayer en el tenis, mi buen amigo Francisco Echeverría traía un dolor tremendo y le dije, y todo el mundo preguntándole cómo estás, no le pregunten cómo estás, pues tráiganse a la ambulancia, man. Entonces, hay que partir del dolor, hay que partir del dolor y como cualquier proyecto de sistemas, si Sí, hacemos esta analogía, de la necesidad. partimos del dolor, siempre del dolor. Y en razón de eso, eh, vamos al siguiente paso. Primero hay que identificar dónde es donde más te duele y ser muy claros y honesto. Yo en mis contenidos, por eso soy muy transparente en ese sentido, y tú lo has notado en las noches cuando te has conectado. A veces de repente ya nos fuimos por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque vamos hacia el dolor. No vamos hacia el argumento, no vamos hacia el guión, sino vamos hacia el dolor. ¿Dónde le está doliendo a la gente? Y estoy viendo que todos encuentran un común denominador en ese tema, hacia allá nos vamos, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, la metodología también había. Algunos compañeros me han dicho, es que Alberto, es que tu método es que no hay método. No, lo que pasa es que no hay un método
infalible, mis estimados. O sea, por mucho que me traigas aquí a Kiyosaki, su libro, y me traigas a Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, todas las fórmulas, todos somos diferentes. Entonces, en resumen, lo que yo más recomiendo es que te rodees, que tengas una persona que te ayude a gestionar en general y a liderar la gestión de tus necesidades que tienes, y que estos mismos en conjunto, esta dualidad entre como yo en este caso como coach, siendo la extensión de su conciencia, ayudarnos de manera recíproca a identificar los elementos que tienen que estar alrededor para resolver esos problemas, porque eso sí lo aclaro y siempre lo aclaro en mis contenidos. Yo no soy experto en todo, yo solamente soy un integrador. Y al lado, y así como tengo a un Homero Menchaca que me ayuda con la parte de biomagnetismo, y tengo a un Filiberto Cano en la parte de empleabilidad, y tengo a un Jesús Penilla para el tema de imagen y marca personal, y todos los que te pueda yo nombrar ahorita, no estoy solo. Tengo gente que me ayuda y gente que está en el mismo grado de compromiso que yo. ¿Sí? Entonces, esa es mi forma, Jesús. Muy bien, pues fíjate que estamos al mostrarnos como servidores, como proveedores más bien de servicio, Ujú. damos atención a N más un gentes, agraciadamente, y, hay ciertas técnicas que no aplican para unos y hay otras técnicas que aplican para otros. Esa es la diversidad humana, ¿no? Así es. ¿Cómo tratas tú de centrarte realmente en el individuo? ¿Sí? ¿Y cómo llevas su historial de cosas para la siguiente sesión? Bueno, es que eso es esencial, siendo consultor de sistemas durante muchos años. Imagínate no tener una documentación, ¿no? Que ese es algo que por lo Exacto. menos recientemente hablábamos en mi podcast, la importancia de la documentación. A grado tal que llegó, en una ocasión, en una sesión que tuvimos en la semana, un buen amigo español decía, a quien le mando también un fuerte saludo, José María Gris, si te das cuenta, hablo mucho de mucha gente porque no trabajo solo, Jesús. Sí, Ujú. o sea, trabajo con mucha gente y esa gente me enriquece y me ayuda y me da confianza con mis clientes, para que sepan que no se trata de hacerlo solo, porque no hay nadie, no somos Dios para resolver todo en un solo paso, con un milagro, con un acto de fe. Entonces, realmente la importancia es que aunque yo no lo haga, lo documente. Porque desafortunadamente, por muy buena memoria que tengamos, si no lo documentamos, no tenemos un registro. Y así como necesitamos un registro, una historia clínica, necesitamos una carpeta para nuestros seguros y todas las pólizas que tenemos, los que tenemos esa filosofía, Claro, tu currículum vitae actualizado, ¿sí? Con los detalles de tus logros, porque es muy importante. Pero ¿qué pasa si alguien después de 10 años de trabajar en una sola empresa nunca registró nada, nunca tuvo la disciplina de ir actualizando cotidianamente su currículum? Se va a de las labores que yo estoy haciendo actualmente con mis clientes, y no solamente yo, porque yo lo puedo hacer, pero no es mi chamba. Yo ¿no? lo que hago es educo a la gente para que lleve una memoria en todos los aspectos críticos de su vida, como estos 6 materias que ofrezco yo en mi esquema de APP, ¿no? Que es el esquema de educación alternativa, ¿no? Para las personas que o no lo aprendieron en la universidad, o los batearon de la universidad y nunca les dijeron que por qué. Y todas esas, incluso hasta personas de avanzada edad, en el cual tienen una gran experiencia, pero que no rellenaron ciertos huecos, ¿sí? Que son el aspecto de salud. Los lunes, el martes hablamos de seguridad financiera, los miércoles hablamos de empleabilidad y de gestión laboral, los jueves hablamos de sistemas y de negocios, y los viernes hablamos de control interno, que es un tema que a ti te ha gustado mucho, que te ha Sí, llamado me la ha atención, gustado. ¿sí? Sí, Y los sábados de emociones. Sí, el domingo ya es anecdotario, pero estas son las 6 materias que utilizo yo y que se van a convertir en la siguiente etapa del proyecto, en una, no le puedo llamar metodología, pero sí una referencia para que la gente cree su propio sistema. El entregable final de todo esto es un sistema personal, un sistema basado en su ideología, en su filosofía, en su propia metodología, en sus inputs, en sus outputs, y que estos los permita valorar y estar constantemente rediseñando con base en sus necesidades, porque las necesidades cambian todos los días, definitivamente. cambian todos los días, y la documentación es importante para ir bajando esa información que nos va a permitir tomar decisiones que crees, como los sistemas, como SAP, como Oracle, como todos esos, en tiempo real.
¿Y por qué los directivos necesitan información en tiempo real? Para tomar decisiones en el momento oportuno. Ujú. Y no como los viejos sistemas que te entregaban el cierre el día 14, como que ya para qué, ¿no? Sí. Imagínate que dice, oye, aquí tengo su diagnóstico, ¿no? ¿Cuál diagnóstico? Ah, pues el de la señora tal. Oh, no, pues es que ya, pues ya pasó a mejor vida. Entonces, el Fíjate diagnóstico lo que, necesitas inmediatamente, ¿no? sí, claro, me encanta esa analogía que haces tú de la documentación de sistemas que incluso muchas de las veces no le tomamos la importancia realmente a documentar y luego venían los problemas cuando teníamos que documentar algo ya hecho en lugar desde el principio, desde el wireframe que teníamos que hacer. Es A la correcto. analogía que haces para que cada uno de los individuos tenga una documentación de su proyecto de vida, de todo, ¿no? Incluso hasta un file de análisis clínicos, un file de todos los pagos que has hecho, qué sé yo. Ujú, ujú. Ahora, a mí me gustaría para cerrar esta entrevista, desgraciadamente no tenemos todo el tiempo, si hay temas para platicar, incluso lo podemos hacer en otra invitación Con muchísimo gusto. nos des el honor de estar por aquí. Mucho se habla, bueno, cada uno de nosotros debemos de tener una definición de, no el éxito, porque el éxito es una búsqueda constante, Una utopía. pero ¿cómo decir, cómo definimos cuál sería el éxito en tu trabajo y cuál es la mayor satisfacción que obtienes al ayudar a las personas en su proceso de integración personal? Y me adelanto un poquito, después que nos des una recomendación para todas aquellas personas que nos están viendo, ¿sí? Inicialmente acerca de ver tus servicios, pero una recomendación de todos los temas que hemos tocado en esta entrevista. Muy Primero bien. vamos por la parte del éxito. Sí, bueno, para mí el éxito, para mí el éxito significa que me pregunten, ¿sí? O sea, para mí la parte más sublime de mi vida, o sea, lo aplico todos los días con mi hijo, para mí que mi hijo me haga una pregunta es, Jesús, no te lo puedo describir, es fantástico, es maravilloso, que me pregunte lo que sea, temas hasta mientras más personales, wow, a veces digo, no, o sea, no quiero invadir. Hay temas que tú tienes que llegar a descubrir, se lo he dicho, etcétera, pero me dicen, es que sabes que sí necesito que tú me des un punto de vista. Y esto no es un tema de ego, sino es un tema de que cuando alguien tiene la humildad para llegar y preguntarte, eso es un logro para la humanidad. Claro, Porque no para mí, porque al final a lo mejor tengo la respuesta, a lo mejor no tengo la respuesta, igual tengo el contacto para que le dé la respuesta, pero el verdadero logro es hacer que las personas me pregunten, que las personas se interesen en sí mismos a través de una pregunta, que me consulten. Los doctores tienen que sentirse todos los días honrados de que los consulten. Los consultores de sistemas tienen que sentirse, aunque sea, pero se ha quemado tanto ese, y es como de que parece que les ofende que, oye, pues sí, es pregunta o es consulta. Estás en un meme de eso, ¿no? Si es pregunta, pues págame la consulta, ¿no? Entonces, no, realmente en toda hemos crecido tanto en tecnología y hemos crecido tanto en muchas cosas, pero aún así sigue habiendo preguntas y aún así sigue habiendo situaciones existenciales, sigue habiendo muchísima ignorancia. Para mí el éxito se da, yo me siento exitoso cada vez que alguien me pregunta, lo que sea, lo que sea. Sí, y si esa respuesta la tengo yo, todavía me siento más satisfecho, pero claro. ¿sabes cuál es pues no sé, mi handicap a veces de repente que tengo en contra, que yo mismo me boicoteo, es que cuando después de dar una respuesta, dentro de mí surgen muchísimas más preguntas. Y entonces las anoto, las registro. Y de todo llevo un historial, de todo. Y esa es la forma en la que yo puedo garantizar, por lo menos, el resultado de lo que ofrezco y de cómo lo ofrezco. ¿Sí? Para tener éxito, esa es la clave. Mis clientes puedan tener claro qué es lo que ofrezco, cómo lo llevo a cabo y cómo se los puedo garantizar. Entonces, un gran principio, y para mí todo el proceso es exitoso cuando la gente viene conmigo con una consulta o con una pregunta. Sí, porque al Por- hacerte la pregunta
está reflejando, que está obteniendo resultados en la situación que está teniendo, o tiene interés o más interés en conocer más. Y el resultado sea el que sea, eh, que lo vuelve todavía mucho más exitoso para mí es tener una relación de largo plazo, una relación de confianza. Porque podemos fallar en el diagnóstico, Muy bien. porque cualquiera puede fallar, pero no se trata solamente de eso, sino que la gente confía en mí y que a pesar de que de repente erremos, tengamos la posibilidad de recalcular siempre, ¿vale? ¿El otro qué era? El Se otro, me fue la... el otro que era una recomendación para toda la Ah, audiencia que tenemos en hacer sus proyectos personales y crear la documentación personal, lo que tú les recomiendas hacer. bueno, primeramente, el mejor experto que puedes tener, tú o cualquier persona que me esté escuchando, ¿Sí? eres tú mismo. Sí. Eres tú mismo. O sea, si no tienes confianza en alguien, si no quieres contactarme o si no encuentras a alguien que te ayude a hacer esto, em, debes de acudir o apegar tu método a buscar el autoconocimiento. Buscar el que tú es una gran aventura, Jesús, el descubrirse uno mismo. Perdemos tanto tiempo hacia afuera que cuando empiezas a encontrarte y a descubrirte, y es ahí donde radica la magia de la fe en Dios. Es lo que yo creo y es lo que Dios, yo creo que siempre ha querido decirnos, pero la gente no lo entiende porque lo está buscando afuera, ¿sí? Dios está dentro, ¿sí? Y esto no se trata de un tema religioso, porque incluso no promuevo este tema para no entrar en polémica, pero es ahí donde está la magia. La respuesta está dentro siempre. Y, y mi recomendación es confíen en ustedes, confíen en ustedes. Y cuando no sepan resolver algo en lo que no son competitivos, creen un equipo, creen un staff alrededor de ustedes. Si quieres, si por más que tú crees que tienes una imagen, pero no está pegando, háblale a Jesús que te ayude. Si tú crees que necesitas mejorar tu trabajo, háblale a Filiberto Cano. Háblale a un especialista y rodéate de esa gente. Haz equipo con ellos, crea una sinergia. No lo puedes resolver todo, no todo se aprende en YouTube. Necesitas gente, necesitas socios y no va a ser a la primera. El partner es como los tenis para correr. Vas a necesitar probar 3 o 4 o 5 o 6 pares porque no siempre los primeros, ¿no? No, no sé. Entonces, esa es mi recomendación. Yo creo, primeramente, estar en un grado de conciencia personal, un estado de introspección. No necesitas irte al Tíbet para hacer todas esas cosas, no necesitas fumar nada para llegar a ese estatus. No, no, lo que necesitas es amor propio para partir desde dentro. Y una vez que tengas identificados y mapeados a tu modo, si quieres, si no sabes hacerlo profesionalmente, si no quieres contratarme, no pasa nada. A tu modo, hazte un mapita. Empieza a identificar cuáles son las cosas en las que tú crees que necesitas apoyo y que no lo puedes solventar por ti mismo y busca personas que te ayuden. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte, muchas, ¿sí? No te dejes llevar por unos cuantos, pero hay muchísimas que te pueden ayudar y esa sería mi recomendación, Jesús. Muy bien, Roberto, pues bastante claro ahí la recomendación que tenemos para las personas que nos están atendiendo. Y pues bueno, eh, te digo, desgraciadamente el tiempo no es ilimitado, tenemos tiempo limitado, pero te vamos a invitar de nuevo para que vengas con otro tema en particular de este gran tema interesante que es la parte de proyectos personales. Con muchísimo gusto, Jesús. Un honor estar contigo en esta oportunidad y cuando a veces gustes, eh, hacemos el espacio y lo platicamos. Muy bien, y para toda la audiencia que nos está viendo, los espero en la siguiente entrevista que vienen temas bastante interesantes. Muchas gracias.